Hola, muy buenas noches a todos. Los saluda el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo. Espero que el audio esté apropiado. Estamos tratando de usar este micrófono que tenemos acá. Los que se conecten me comentan si se escucha, porque de lo contrario simplemente lo quito y quedaríamos con el audio del teléfono. Hoy en la noche vamos a hablar sobre el segundo y tercer factor de riesgo más común en las personas que tienen un infarto. Hola, Juan Sebastián. Estamos haciendo estos videos un poquito más temprano para favorecer a amigos que viven en Chile, Argentina, Panamá, esperando que se puedan conectar México porque tienen una hora adelantado a Nicaragua. Y estamos claros que cuando comenzamos a las 8:40, 8:20, allá son las 10:20 y es muy tarde. Así estamos haciendo ese tipo de, pues simplemente una actitud positiva, ¿no? Demostrando simplemente interés que se nos unan personas de diferentes partes de nuestra América. Pues hoy, Juan Sebastián, vamos a hablar de algo importante que te interesa a ti y a todos los que nos ven. Y es sobre el tratamiento de colesterol, cómo estamos, para dónde vamos, qué es lo más actual del colesterol. Vamos a ver cómo nos va porque voy a tener que estar cambiando de pantalla hacia la computadora y ahí es cuando se me puede ir el audio. Si se ve el audio, me escribe y dicen se fue el audio, doctor, y cambiamos. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, bueno, les cuento que esta semana pasada estuve súper agitado. El viernes tuvimos una charla sobre anticoagulación que la brindamos. Después el sábado fue esta charla hoy que vamos a hablar sobre lípidos. Y después el domingo hicimos un resumen con los compañeros que habíamos realizado el curso de electrocardiograma. Hicimos una sesión desde las 9 de la mañana a las 12 del día. Cansado, pero la voz no se nos fue. Aguantamos y hoy estamos aquí de nuevo haciendo en vivo con ustedes. Guillermo Pulido, José Isaías, saludos, doctor Orlando. Hoy sí vamos a hablar. Ok, presente, aquí estamos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y entonces vienen estos ejemplos. Le ponemos a Chepe, Ramiro, Juancho y Pedro. Son familia y se hicieron exámenes. Eso es común a veces. A veces las familias van en conjunto a los médicos, ¿no? Y estos muchachos se ven jóvenes, 30 y pico, 40 máximo, ¿no? Y ninguno fuma, hacen ejercicio, montan bicicleta, no toman licor. Y resulta que a la hora de hacer el examen de sangre, entre los que sobresale fue los valores de colesterol elevados. Vean que ellos andan por mayor de 300 miligramos por decilitro. Entonces la pregunta es esta: si usted le daría tratamiento como médico a esas personas que tienen colesterol alto pero no padecen de ninguna otra enfermedad. Y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí porque, y voy para acá, ahora saludos hasta Perú para ti. Y la respuesta es sí porque en últimos años se han venido desarrollando técnicas de genética para todas las patologías. Y se ha demostrado en este artículo que cambia rápido, pero está en la revista Heart Journal 2017, volumen 38, página 2459, donde se demostró por estudios genéticos, que le llamamos una randomización mendeliana, de que hay una relación causal, no casual, causal, de colesterol alto y aparición en las arterias del corazón de grasa, arteriosclerosis estamos hablando, ¿ok? Entonces, ya habían estudios que siempre lo que les mencioné a ustedes en la página, un ruido de fondo solito, puede ser, ahora se fue, tenía el ventilador, el abanico puesto, se supone que no hay ruido, y si hay ruido pues me avisan para quitar este micrófono y se acabó, porque puede ser eso. Entonces sí, acá hay estudios epidemiológicos realizados, llamamos randomizados, doble ciego, donde se demostró desde hace mucho tiempo que cuando uno baja el colesterol de las personas, tanto con aquellos que ya tienen infarto como aquellos que no habían tenido, disminuían los riesgos y las apariciones, igual pues el audio. Entonces voy a quitar el micrófono entonces. Poner el abanico, perdón. Ya lo quitamos el micrófono. Y vamos a poner el ventilador porque me estoy muriendo de calor aquí. Y ahorita en Nicaragua hace como 35 por lo menos grados centígrados, ok, calor horrible. Entonces seguimos pues, entonces decía, hay estudios, siempre toda la vida hubo estudios epidemiológicos que han visto que cuando las personas padecen de colesterol con el tiempo, se infartaban a los 40, 55 años. Y se encontró también que cuando usted a esas personas le reducía el colesterol, les daba menos crisis. Cuando una persona tiene un infarto, tiene una gran probabilidad de que esto ocurra de nuevo el primer mes. A poner el audio, era este cable, este interruptor. ¿Ok?
que el primer mes y sobre todo el primer año, hasta un 10, 15, 20%. Entonces es un hecho. Entonces, y también se sabe, como les decía, que las personas que tienen colesterol elevado, sobre todo por arriba de 300, siempre van a tener un riesgo alto cardiovascular. Y hay algo importante que hay que hablar con respecto al tiempo de que la persona padece el colesterol. No es lo mismo que venga alguien a la consulta, que se ha chequeado siempre, anualmente se hace sus exámenes, y que siempre estuvo bien, y de pronto por las fiestas de Navidad comió mucho, comió de todo, y viene a la consulta en enero y encontramos un colesterol total de 240, un LDL tal vez 140, 150, que es moderadamente alto. Sin embargo, él me trae pruebas de que él siempre estuvo bien. Entonces yo puedo asumir que esa elevación actual es porque está alto. A esta persona no le va a dar un infarto por eso. O sea, porque es un individuo que toda la vida estuvo bien y ahora tuvo una elevación transitoria por dieta. Pero diferente es que venga alguien a la consulta que siempre ha tenido colesterol alto, siempre, toda la vida. Hablan 10 años por lo menos, que tenga 50 y que él sepa desde los 30 ya tenía colesterol alto. Hablo de colesterol más de 400, más de 250, más de 300, como los de la figura, la imagen que les mostré. Y que venga porque lo vio un médico, le recomendó medicamentos para el colesterol, porque lo alarmó, le dijo, eso no es normal, vaya a ver un cardiólogo, y el paciente me viene a ver a mí al mes con colesterol. Cuando le hago el examen de nuevo, me le trae un colesterol de 200 o 180 total. Pero él, o sea, está normal en el momento. Este paciente que hasta ahora está normal tiene mucho más riesgo que el que nunca tuvo colesterol alto y que solo tiene ahora. ¿Por qué? Se llama carga aterosclerótica, carga heterogénica. Un abrazo hasta Bolivia. Y si los que me escriben, un saludo hasta Ecuador también. Correcto, gracias. Eso es. Me escriben de dónde son, excelente. Entonces decía, se llama carga heterogénica. ¿Qué cosa es eso? Es un concepto nuevo. Son los años que usted lleva o una persona con determinados factores de riesgo persistente y elevado. O sea, entre más años usted tenga o más perfiles de lípidos le han salido elevados a lo largo de su vida, cada eso es como que usted va agregándole a un vasito de agua, a un vasito pequeño, un grano de arroz. Prin, prin. Cada alto le agrega uno, cada alto le agrega uno. Ahí le va agregando, eso no se le quita arroz, eso va agregándole al vaso. De modo cuando usted tiene a 50, 55 años, toda la carga esa que ha ido acumulando se expresa con una enfermedad. Entonces, eso actualmente es importante. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿Desde cuándo un individuo empieza a tener colesterol alto? Porque las grasas de nuestras arterias se van desarrollando poquito a poco a lo largo de la segunda, tercera década de la vida. Pero esa es una estría adiposa, se llama, que es si acaso una mancha por dentro de la arteria, para explicarlo de una forma así a los que no son pacientes. Saludos hasta California. ¿Okay? Como una mancha, le llamamos los médicos estría adiposa, ni siquiera sobresalta en nada. Pero en esa parte donde está esa grasita subendotelial, ahí es donde se van desarrollando con el tiempo. La placa va creciendo más, la grasa va aumentando y la arteria se va cerrando. Entonces, entre más temprano usted notique este trastorno, más temprano usted debe tratarlo. ¿En qué personas yo recomendaría que debe hacer perfil de lípidos antes de los 20 años de edad? Tanto a hombres como a mujeres. En aquellos cuyos padres tengan infarto antes de los 45 o 50 años, porque se considera eso infarto precoz. Saludos, Cristian, por fin nos empatamos. ¿Okay? Se considera infarto precoz. Y generalmente el primer factor de riesgo que influye en que alguien tenga un infarto antes de los 45 años es por hipercolesterolemia. Y tal vez esta persona tuvo mucho tiempo en su vida, 20 años tal vez, desde los 20 años, desde los 15 años, colesterol alto y nunca lo supo. Y bueno, ahora a los 45 le da el infarto y ya ahora vemos, le hacemos la angiografía coronaria y tiene las arterias muy malas. ¿Okay? Se llama carga heterogénica y tiene que ver con el tiempo. Y esta lámina es breve, solo voy a enfocar y quito, es la que habla sobre ese tiempo y cómo es importante, porque esto que está acá en la imagen, para los que no son médicos, bueno, explicar, cada circulito de esto representa una arteria. Y aquí abajo está la época, 7 años, 17 años, van avanzando cada 10 años en la horizontal. Y cómo esta arteria que está limpia a los 10 años de vida de una persona, a los 17 tiene una estría adiposa, a los 20 va desarrollándose. Y esto ocurre precozmente en personas que tienen un problema genético del colesterol, que son las hipercolesterolemias familiares, que hoy en la mañana hicimos un video y hablamos sobre eso. Entonces, yo más temprano descubra esto, mejor para uno. En general, la población que nosotros vemos que no tiene este trastorno genético de hipercolesterolemia,
van a andar rondando con placas de ateroma tal vez a partir de los 40 años, pero no significativa o no de peligro. ¿Okay? Entonces, hay pruebas de que el tratamiento para el colesterol frena la progresión de la placa de ateroma, la enfermedad, antes que ocurran los síntomas. No debemos esperar que el paciente tenga un infarto, tenga una angina, saludos hasta Houston, para que el paciente reciba tratamiento. Y el paciente en cuestión que ustedes vieron, los muchachos estos jóvenes con colesterol alto, llevan tratamiento. Y esto lo dice la Guía Europea de Cardiología 2019, que fue la de lípidos, donde estos pacientes que tengan colesterol más de 300 son considerados como alto riesgo cardiovascular, porque tiene un LDL mayor de 190 y un colesterol total más de 310, porque se llama hipercolesterolemia familiar. Y les comento, el tratamiento de colesterol es el que logra mejor pronóstico en los pacientes, más que tratar hipertensión, más que tratar el diabético. Aquí hay cambio dramático. Por cada 40 miligramos por decilitro que usted le baja a su paciente el colesterol, usted está regalando a su paciente 23% menos complicaciones cardiovasculares. O sea, 40 miligramos que bajé, 20 menos riesgo. Por ejemplo, si tiene 240 y se lo bajamos a 200 con tratamiento, le estamos disminuyendo 20% de riesgo. Es muchísimo. Con la hipertensión, por cada 3 milímetros de mercurio, usted baja 1% de riesgo. Pero acá es 20% por 40 miligramos. Y 40 miligramos, amigos, los baja con 40 miligramos de simvastatina, con 20 miligramos de rosuvastatina, con 10 miligramos de rosuvastatina, con 20 miligramos de atorvastatina. Entonces, se puede lograr esto fácilmente. ¿Okay? Entonces, es importante como médico que tengamos claro eso en cuanto a pronóstico e informárselo a los pacientes, porque es lo que al paciente le da una pauta y le da un valor numérico. Mire, señor, si usted tiene, algo importante que no había mencionado, ¿cuál es la meta actual de colesterol LDL para todo el mundo? Para todos ustedes me están viendo, porque todos son adultos, más de 18 años. Menos de 115 miligramos por decilitro. ¿Ok? Menos de 115 miligramos por decilitro es la meta actual para todas las personas mayores, 18 años. Todo el mundo. Para pacientes diabéticos que tengan 10 años de evolución, 9 años o menos, menos de 100. De 10 años a 20, menos de 70 de LDL. Y más de 20 años de ser diabético, que ya tenga una neuropatía diabética, o sea, pérdida de sensibilidad en las piernas, que ha tenido alguna vez algún dolorcito de pecho, su pecho sea angina, que tenga algún equivalente a eso, menos de 55. Los triglicéridos altos pueden tener síntomas así, si son muy elevados, puede dar mareo, fatiga, cansancio. Y seguimos entonces. Una vez que usted tiene estas metas en su paciente, usted dice, ok, viene a la consulta un paciente, de todo tipo de paciente vemos, hay diabéticos y no diabéticos. Cada persona, de acuerdo a la edad que tiene, al sexo, si fuma o no fuma, si es hipertenso o no, si está controlado o no, si es diabético o no, cuánto tiene el colesterol total, cuánto tiene el LDL, todos esos números se agrupan en fórmulas y en aplicaciones que hay actuales en los teléfonos. Y le sacamos algo, los médicos, que le llamamos score, una puntuación de riesgo. Todos estos valores que uno mete como en la computadora le dan 1% de riesgo a 10 años de tener un infarto. En base a eso, usted, paciente, lo clasifica como baja probabilidad de un infarto, probabilidad moderada alta probabilidad. Y en base a esa probabilidad que tiene el paciente previa por los factores de riesgo que él tiene, es la meta a lograr de colesterol. Por eso mencionaba que los pacientes de muy alto riesgo en esta guía europea son aquellos que ya tuvieron un evento vascular. Dígase angina inestable, angina, revascularizado corazón, que tiene un stent, que tuvo un infarto, que tuvo una arteria cerebral cerrada por aterosclerosis, que tiene estenosis carotidia significativa, que tiene insuficiencia arterial periférica en las piernas, lo cual es muy común en diabéticos con hipertensión. ¿Okay? Todos sus pacientes se consideran de muy alto riesgo y en ellos hay que lograr un LDL de menos de 55 miligramos por decilitro. De modo que si viene un paciente a la consulta y tiene de LDL 110 y mi meta es 55 con él, eso es el 50% de reducción. Yo tengo que darle un fármaco al paciente que logre bajar 50%. Y eso lo logra rosuvastatina de 20 miligramos y atorvastatina de 80 miligramos. Y digo esto porque para los médicos es importante saber cuánto por ciento de colesterol baja cada fármaco, porque
Así usted podrá saber la dosis que toca. Y por eso enfoco rapidito acá este gráfico donde habla de la eficacia de las estatinas, que son todas las fármacos que bajan colesterol. Atorvastatina, fluvastatina, que acá no se usa, en Nicaragua no hay, lovastatina, que creo que en Costa Rica hay, pravastatina, pitavastatina, rosu y simvastatina, ¿ok? Entonces vean cómo aquí a la izquierda, por ciento de reducción de LDL, 65%, 55, 45, etcétera, etcétera, y cada fármaco. Aquí yo les resumí la rosu y la torva de acuerdo a sus miligramaje. 10 de rosu disminuye 45% de colesterol total y LDL. Eso es importante tanto para los médicos, lo que estoy diciendo, como para los pacientes. Simvastatina con acetilmiba, Mario, eso baja el colesterol 740 miligramos la simba. Con 10 acetilmiba te baja un 65%. Ahora vamos a verlo. Con rosu de 20 miligramos baja un 50% el colesterol. Con rosu 40 miligramos, 55%. Atorva con 10 miligramos, un 37%. Atorva 20 miligramos, 43%. Atorva 40 miligramos, un 47%. Y Atorva 80 miligramos, un 50%. Y decía simvastatina de 40 miligramos, 40%. Entonces aquí está lo que Mario preguntaba, pues comentaba él, porque Mario es un paciente que toma simvastatina con acetilmiba. Lo ideal es tomarla en una sola tableta. Acá en mi país solo venden así, compuestas. No venden acetilmiba por separado. Entonces, la Sociedad Europea, en la última guía, plantea esta tabla que para mí ha sido excelente, me ha sido mucha ayuda. Uy, se cayó, sorry. Se me cayó mi soporte universal de teléfono, ok, ahora sí. Entonces vean, mira, que voy a explicar esto. Ok, dice acá. Una estatina de moderada intensidad es, bueno, actualmente se clasifican por muy potentes y moderadamente potentes. Eso está hablando, por ejemplo, Atorva 40 y Simba 20 y Rosu 20, 30%, da igual. Una estatina de alta intensidad, 50%. Cuando esa estatina de alta potencia, como la Rosu 80 o la Rosu 40 o Atorva 80, le agrega ezetimiba, aquí está bien, alta intensidad más ezetimiba, 65% de reducción del colesterol LDL. En otros países hay los PCSK9, que aquí no hay en Nicaragua, los cuales se inyectan, son unos nuevos fármacos inyectados, algunos cada 15 días, ahora cada trimestral, otros cada 6 meses, anda por los 1.500 euros el tratamiento mensual. Y esos bajan por sí solos hasta un 60% del colesterol de LDL. ¿Okay? Una salvajada inmensa, una gran cantidad de colesterol. Entonces, bueno, ya usted sabe cuánto baja de colesterol la rosu y la torva y la simba, y que ellas, si las combina con acetilmiba, a esa potencia que tienen por sí solas, usted le va a agregar un 15% extra que logra la acetilmiba. Entonces, pues a esos jóvenes de las láminas iniciales, claro que sí, hay que bajar el colesterol, y por las guías europeas son de muy alto riesgo y hay que bajarle su LDL hasta 70. Entonces, hay algo importante acá. Ok, viene entonces un paciente. Le hago una pregunta, entonces ya hablé un poco de esto. Bueno, a ver si hay algún médico por ahí. Okay. El LDL nunca te va a subir mal, el HDL, Mario, así que ni cojas mucha lucha. El HDL no sube con nada, eso es genético prácticamente. Con ejercicio bajando de peso te subirá 5 puntitos, que eso no es nada. No cojas lucha con eso. Okay. Mario estaba hablando y dice que él su HDL, que es el colesterol bueno, nunca le sube con tratamiento, no sube. Tanto así que ya no hay medicamentos, se está investigando para tratar de subirlo. Entonces les hago una pregunta a los que me están viendo. Supongamos que ahora tenemos un paciente que ya tuvo un infarto hace un mes. No es diabético, pero tuvo un infarto. Y viene a la consulta. Se lo puede enfocar. Se puede enfocar. Entonces tiene un colesterol total de 250, un HDL bueno, miren, 50 puntos, no está mal. Un LDL colesterol de 150 y unos triglicéridos 40. Preguntas al público. ¿En qué grupo de riesgo está este paciente? ¿Cómo considera usted a ese paciente? ¿De bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo muy alto? Muy alto según la clasificación europea, ¿no? Que es el máximo riesgo. La segunda pregunta, ¿cuál es la meta de este paciente de alcanzar este LDL? Yo lo dije ya. Y tercera, ¿qué tratamiento le vamos a brindar? Bueno, entonces, facilito, pues ya a ustedes les mostré, ya les dije, es un algoritmo. ¿Ok? Entonces, ahí está. La guía europea plantea este algoritmo que de acuerdo a la enfermedad del paciente, así baja el colesterol. Y yo les mencionaba que toda aquella persona que tuvo un infarto, la meta es 55.
Entonces este paciente que estamos viendo tiene 150 de LDL, si no mal lo recuerdan, a ver, 150, correcto, y yo tengo que llevarlo a 55. Tengo que bajar el 100% de colesterol, o sea, el 50% quedaría en 75. Entonces más o menos un 75% de reducción de colesterol LDL, 75%, wow. Bueno, si le doy ROSU 40, logro 55%. Más 15 por agregar ese temiva, 70%. Creo que es lo más cerca que podría agregarme, ¿no? Mario, muy alto riesgo, Mario. Todo paciente que ya tuvo un infarto es muy alto riesgo. Así, o sea, categóricamente. Muy alto riesgo, está en el máximo riesgo. Y significa que esta persona tiene un 20% de probabilidad de que en el próximo año tenga otro infarto. Y por eso todos los pacientes que tienen o tuvieron una angina, se debe bajar el colesterol a lo más bajito posible, lo más bajo. Entre más bajo, mejor. Y lo aclaro porque hasta hace algunos años había discusiones o de pronto hipótesis no de médicos realmente, ¿ok? En donde planteaban que si usted bajaba mucho el colesterol era peligroso. Y eso ha traído que en algunos lugares, hasta inclusive en Europa, la estrategia de bajar el colesterol a más de 55 no se ha logrado. Hace algunos años salió, bueno, en Europa hace un estudio epidemiológico llamado Eurospire. Es un registro, se lo voy a enfocar. Que ya este es el quinto registro. Acá. Si alguien está ahí y está, dígale al doctor Chamorro que no puedo responder el teléfono ahora. Y mande un mensajito. Está. Manejo de epidemia en enfermedad coronaria, resultados del survey, el registro Eurospire 5. He hecho en 27 países de Europa, España, Dinamarca, Finlandia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esta publicación es de ahorita, vean, ahí está la publicación, año 2019. Bien la cosa. ¿Qué les parece a ustedes? Esta gente tiene recursos, en España la seguridad, salud es pública, no pagan los medicamentos de los pacientes, lo cual sería un ejemplo de ver cómo en un sistema de salud así, pues la gente toma su medicamento. ¿Y qué creen, pues? Que solamente el 32% de las personas que han tenido un infarto en Europa y que reciben medicamentos han logrado la meta que hasta ese año, hasta la guía previa, 2018, digamos, porque las nuevas son 2019, hasta esa, el valor de LDL alcanzar era menos de 70 miligramos por decilitro. Y solo 32% de los pacientes lo logran, de 10 solo 3. Imagínense en Europa, con los medicamentos, con todo, ¿ok? Con todo. Entonces, ahora que las metas son más bajas de 55, es mucho menos probable que logren la meta. ¿Y cómo estaríamos nosotros? Imagínense. Entonces, esta misma página, este mismo estudio que les mostré, ellos registran dos aspectos importantes de los pacientes que salen de los hospitales. Uno, tomaron de los expedientes qué dosis le mandaron del medicamento para bajar colesterol al alta y lo chequearon al año. Resultado, cuando al paciente se le da una dosis del hospital, generalmente nadie se la cambia. Llega al año y el especialista vuelve a verlo, digamos, si no lo vio antes, y recibe la misma dosis de medicamento. O sea, si al paciente del alta le dieron una dosis baja de rosuvastatina, porque tal vez el paciente tenía un trastorno y el médico que lo vio en ese hospital le dio un poquito, por, no sé, 10 miligramos, por decirle algo, porque no estaba seguro, por decirlo así, se quedó así con esa dosis un año el paciente. Y el colesterol alto. Pero si a ese paciente el médico le dio dosis máxima de rosuvastatina 40 o atorva 80, al año el paciente, en el 42% de las personas, se mantuvo la terapia de alta dosis. Y hubo un por ciento, que fue 10%, que se le dio al alta una estatina a dosis máxima y alguien en el transcurso del año le bajó la dosis. Se la bajó porque el colesterol se normalizó a valores apropiados. Y esto está mal porque ya se sabe que cuando un paciente que ha estado bien controlado el colesterol, usted le suprime la rosuvastatina o la atorva o la simvastatina, los riesgos incrementan. Aunque todavía el colesterol de él esté en 70, 60, que se considera bajo, ¿ok? Pero ahora es 55. Entonces, y aquí está eso. Esta lámina habla sobre eso.
a estatina de alta potencia desde el alta. Como, aunque el paciente no tenga valores tan altos, vean, entre 50 y 75, tuvo 11% de eventos, tuvieron los pacientes a lo largo de 3 años, pero si su colesterol es menos de 50, solamente 4% de eventos de los pacientes. O sea, en un LDL entre 70 y 50, esos 20 de diferencia, sí juegan al paciente a riesgo, ¿ok? Y esto es el resultado de los PAE que les mostraba, ¿no? Que solo el 32% de los pacientes alcanzaron el menos de 70. ¿Y por qué también no se logra a los pacientes controlarlo? Porque solo se utilizan estatinas y no se combinan con ezetimiba, lo cual es un error. Y lo ideal sería combinarlos, dar las tabletas combinadas. Entonces, lo ideal sería que en los países que tienen seguro social y que le dan medicina a sus pacientes, tengan también a disposición en el seguro combinaciones de estatina con ezetimiba, y esto debería brindársele obligatoriamente a todos los pacientes que tengan un síndrome coronario agudo, un infarto, una angina, dígase, operado corazón por arteria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué creen que ha pasado este último año? Bueno, peor, con la pandemia. Recordemos que muchas consultas se suspendieron, se suspendió la consulta eterna en diferentes países, Estados Unidos, España, fueron por telemedicina, se han hecho mucho menos exámenes de todo, hasta también cirugías cardíacas, menos atención a pacientes críticos, la gente se murió en su casa de un infarto. Entonces, y para colmo, con el colesterol, peor, porque si usted no hace exámenes de sangre para saber cómo tiene el colesterol, ¿cómo usted va a dar tratamiento para saber que al paciente le hace falta? Y si usted da tratamiento, ¿cómo usted va a valorarlo? Si el paciente no tiene un examen de control de lípidos a los 4 semanas, al mes, para ver la respuesta a lo que usted brindó. ¿Ok? Entonces, el COVID ha afectado de forma terrible esto. Entonces, en los pacientes que ya tuvieron un infarto y que usted ya logró la meta de colesterol, el segundo paso a seguir es cómo están los triglicéridos. Se sabe que los triglicéridos altos en pacientes que tuvieron un infarto son marcadores de riesgo. Pueden favorecer que el paciente tenga un nuevo infarto. ¿Ok? O sea, usted tuvo un infarto, una angina, le pusieron un stent, está recibiendo rosuvatorba con ezetimiba y su colesterol actual LDL está en 40. Excelente. Pero sucede que usted tiene todavía los triglicéridos 160, 200, 203 por ahí dicen. Bueno, sucede que se sabe que todos aquellos pacientes que tienen triglicéridos elevados, los triglicéridos altos son marcadores de LDL, se llama poco densas, y una lipoproteína que se llama LPA, las cuales son muy heterogéneas, provocan placas de ateroma, tanto igual que la LDL. Entonces, en pacientes que a pesar del tratamiento con estatinas, que tienen que recibirlo obligatoriamente por haber prestado un infarto, y los triglicéridos siguen altos, más de 150, se le deben de bajar. Y aquí, bueno, pueden ustedes decirme, bueno, genfibrosilo, bueno, fenofibrato, bueno, ciprofibrato. Sucede que se han hecho estudios con estos fármacos que mencioné para bajar los triglicéridos y tratar de encontrar si ellos, al tratarlos con estos medicamentos, se bajan los infartos. Y sucede que los estudios han sido ambiguos. Algunos decían que sí, que bajaban los infartos, y en otros que no. Cuando fueron a hacer estudios más organizados y serios, diríamos, concretos, fallaron. Los fibratos fallaron en demostrar reducción de riesgo de coronario de infarto. Fenofibrato, bencifibrato, ciprofibrato y genfibrosilo. Entonces, el único fármaco que hace unos 3 años hizo un estudio multicéntrico en Estados Unidos, se llama Reducit, utilizó un tipo de omega 3 llamado EPA. Es un enredo el nombre, EPA. Hay 2 tipos generalmente de omega 3, DHA y EPA. El EPA se le dio a estos pacientes 4 gramos diarios, 2 en la mañana y 2 por la noche. Y este fármaco logró disminuir 25% de riesgo de angina, infarto y revascularización en pacientes que habían tenido infarto, angina, diabéticos, con varios factores de riesgo, pacientes de muy alto riesgo, pacientes de verdad complicados, que estaban tomando estatinas y que estaban con un colesterol LDL bajo, o sea, en meta, pero tenían triglicéridos altos, se les dio esto. Y el DHA no sirve para prevención de infarto, tiene que ser EPA. Y se les dio 2 gramos 2 veces al día en 3 años y se redujo el riesgo 25%. Y por eso la guía europea 2019 de cardiología plantea esto. Dice, tratamiento
para pacientes con hipertrigliceridemia. Así se le llama a quien tiene triglicéridos altos, ¿ok? En pacientes de muy alto riesgo o más, que tienen los triglicéridos elevados entre 135 y 499, a pesar de estar tomando estatinas, es lo que yo decía, se aconseja 3 PUFA, que es el EPA. Se llama icosapentaotil, 2 gramos 2 veces al día. Debe ser considerado en combinación con la estatina. Y esa es la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología y hasta hoy también de la americana. Hace poco, creo que un año o menos, hizo un estudio con otro omega 3 que fue el DHA y no dio resultados favorables para reducción de riesgo de infarto. Si baja los triglicéridos, de acuerdo, pero no reduce los eventos vasculares. Y en cardiología, nosotros tratamos de que, aparte de controlar un factor de riesgo, como la presión, encontrar que esa técnica, ese logro, me disminuyó los infartos, la angina, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, ¿comprenden? Igual acá, que al usted reducir los triglicéridos con un medicamento X, logra a largo plazo encontrar que eso sirvió de algo. Y eso solo se logra con el EPA. ¿Qué les puedo decir? Entonces, y otro aspecto que toqué en la charla del sábado fue el aspecto de los efectos adversos. ¿Recuerdan? Que ya habíamos hablado hace como un par de días. Y de aquí quiero decir algo importante. Uno, los efectos adversos que producen las estatinas en general sí se dan, y la literatura va a un rango de 6% hasta 10%, de acuerdo al grupo etario de la persona, de acuerdo al sexo. En las mujeres es más común los efectos adversos, en las personas de raza negra, en relación con los latinos, en los diabéticos, en los hipotiroideos, y esas láminas se las compartí en la página, ¿se acuerdan cuál es? Pero para los que nunca han visto, aquí está. Esto es el mayor metaanálisis que se ha hecho sobre reacciones adversas. Más de 4 millones de personas. Más de 4 millones. Es una gran cantidad de pacientes. Inmensa. Vean, a la derecha, con flecha para arriba, los factores de riesgo o en los grupos etarios y comorbilidades que más se refirieron los pacientes. Efectos adversos. ¿Qué consta? Esto es subjetivo. Es lo que el paciente refiere. Pero ya, así es que le creemos a los pacientes, ¿no? Le da más de 65 años, que tenga enfermedad hepática crónica, enfermedad renal crónica, que esté tomando un anticálcico, por ejemplo, verapamilo, amlodipina, el tiacén, que están usando una estatina a una alta dosis. Eso es real. La dosis una de las causas de efectos adversos es la dosis. Entre la dosis más alta, mayor. La dosis de 40 de Simba no da complicaciones, pero sí la dosis de 80. Por eso actualmente ya no se utiliza simvastatina a dosis de 80 miligramos. Consumo de alcohol, el ejercicio físico intenso, la diabetes. Vean, interesante. Hola, Bea. Cualquier día te aviso para el curso que comenzamos en 2 semanas. Curso de electro, decía, Bea, acuérdate. Entonces sí, hay condiciones del individuo que pueden favorecer a que tenga más dolor muscular, que es la reacción adversa más común de los pacientes. Y algo interesante acá es que la gente que entrena, que hace ejercicio, que trota, que va al gimnasio y hace mucha ejercicio de intensidad, pueden estar más susceptibles de tener mayores dolores musculares. Una gran parte del metabolismo de la estatina tiene que ver con el músculo de las personas, y es por eso que a la hora de entrenar mucho puede dar más molestias, ¿ok? Sin embargo, se vio que el hecho de que la persona fume, que sea hipertensa, los años que tenga de tomar estatina no influyen en los efectos adversos. Es la dosis y un poco la susceptibilidad de la paciente, que depende de todos estos factores de riesgo que mencioné. O sea, actualmente, ya estamos terminando. Miren esta lámina, qué linda. Esta me costó conseguirla. Aún con valores tan bajos de colesterol, siempre hay riesgo cardiovascular reducido. Reduction gives additional cardiovascular benefits. Vean cómo comenzamos en el año 1999, cuando yo me gradué de cardiólogo. En aquella época mía estaba el estudio HPS Care, donde se empezó a bajar la meta del colesterol. Nos dimos cuenta que el colesterol era malo cuando estaba más arriba de 200. Y con los años hemos bajando, con nuevos medicamentos, con nuevos estudios, y ahora con los últimos fármacos que yo les mencioné que eran inyectados, se logran valores de colesterol LDL hasta 30 miligramos por decilitro. Y ahí todavía el paciente tiene beneficio con disminución de riesgo de infarto, de angina, y sin aumentar efectos adversos, porque los efectos adversos no dependen
ni del tiempo que usa el fármaco, el medicamento, el paciente, ni tampoco del valor de colesterol alcanzado, sino un poco la susceptibilidad del paciente, decía yo, y también, bueno, de la dosis de estatina. Y estas son las conclusiones. Mario, eso omega 3, ultra puro, americano, que no sé qué cosa, muchas veces es puro cuento, te lo digo así francamente. Tienes que ser una empresa farmacológica con respaldo científico serio. A veces tengan que tener mucho cuidado cuando compren medicinas no de una farmacia. Yo no sé, sinceramente. Ese fármaco que me estás diciendo, Mario, búscalo en internet. ¿Dónde existe? ¿Y qué empresa lo produce? Si es una empresa seria, pues está bien. Ok, pero una empresa seria. Porque muchas veces le ponen a los pacientes que tiene tal componente una cápsula y no es cierto. Conclusiones. El riesgo de LDL es lineal. Entre más alto lo tenga la persona, más riesgo a largo plazo de tener problemas del corazón. Es importante cuando veamos un paciente con colesterol alto, ver qué tanto influye este colesterol alto en su riesgo de infarto. Pero además para eso es importante ver si es hipertenso, diabético, qué tan controlada anda la hipertensión arterial. Siempre valorar cuando tengamos metas muy bajas de colesterol porque el paciente ya tuvo un infarto, combinar estatinas con ezetimiba. Con eso vamos a lograr la mayoría de las veces reducciones de colesterol de hasta más de un 60%. Y si el paciente, estamos en un hospital trabajando y diagnosticamos un infarto o una angina, démosle de alta con la estatina de alta potencia, porque posiblemente si ese paciente no vuelve, va a continuar tomando esa misma dosis que le brindamos nosotros inicialmente. Y si no se la damos a dosis alta y le damos dosis baja, él va a continuar igual y no va a tener buen beneficio. Por eso es importante que en primera aproximación a un paciente con el especialista, con un hospital, hagamos el trabajo lo mejor posible. Entonces, importante es, no olvidemos dejar de tratar triglicéridos, controlarlos, sobre todo en pacientes que ya tuvieron un infarto, porque los triglicéridos altos son marcadores de riesgo cardiovascular también, y más aún se ha demostrado su importancia cuando la persona ya tuvo un infarto. Y el apotólogo me pregunta que cuál es el medicamento inyectado. Se llaman PCSK9, búsquelo en internet. PCSK9, vale 1.500 euros mensuales el tratamiento. Incluirán un nombre comercial. No creo que me bloqueen la página por decir nombre comercial. Alirocumab es otro, evolocumab, que son los nombres de las moléculas, ¿ok? Pero andan por ahí.